viajero. Entonces, bueno, situémonos, ¿no? ¿De acuerdo? Jorge Sánchez ha viajado por todo el mundo. Sí. Aún le quedan muchos años encima para poder viajar, bueno, a donde pueda, ¿no? En 20 años, quién sabe, igual hasta salimos del planeta Tierra. ¿Cómo empezó todo? Bien, fue cuando era niño por la lectura de libros, como, fíjate, era un cuento de las mil y una noches de Scheherazade, el libro que me inspiró mucho, además del de Marco Polo y de la Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne, fueron los 7 viajes de Silva del Marino. Y desde entonces yo tenía el sueño de efectuar 7 largos viajes para conocer el mundo entero. Uno lo dedicaría a Europa, Asia, África, América, Oceanía. Luego una vuelta al mundo para tocar los sitios que se me habían escapado en esos 5 viajes anteriores, el sexto, la Antártida también, y el último lo dedicaría a España con el Camino de Santiago. Bueno, los hice todos, el Camino de Santiago, como mi madre es de Aragón, de Zaragoza, y yo me siento maño también, lo inicié en Somport, Jaca. Bien, luego me di cuenta en un mapamundi, porque yo tengo un mapamundi con flechitas, de que me quedaban todavía un montón de sitios por visitar, que no eran países. Por ejemplo, Groenlandia pertenece a Dinamarca, pero no es Dinamarca. La Polinesia francesa es de Francia, pero no está en Francia, está en el Pacífico, ¿no? Las islas Hawái, lo mismo. Entonces me dediqué a conocer estos lugares que no los había considerado como países, sin embargo, son muy interesantes. Y en eso estoy hasta la actualidad. Jorge, llevas un modelo de vida que desearíamos todos, al menos yo. ¿Cómo te lo puedes permitir? ¿No eres millonario? No, hay que sacrificar muchas cosas. Yo, por ejemplo, no tengo coche, cojo el metro ahí, yo vivo en un hospital de Llobregat, en la provincia de Barcelona, pues como lo justo, no fumo, no bebo prácticamente alguna vez una cerveza, no tengo ningún tipo de gastos, todo es pues para comer, y como tampoco yo es que como demasiado y siempre pues verduras, lo que pillo así lo más barato, entonces todo lo que gano de la venta de mis libros, a propósito, se pueden encontrar en librerías especializadas o en viajes, o directamente a mí en mi página web de www.jorgesanchez.org, y además los dedico. Entonces, gracias a la venta de estos libros y además a trabajos ocasionales que me surgen a veces, me puedo financiar los viajes. Ojo, soy un experto en conseguir los vuelos más baratos por internet, en viajar en autostop, en dormir en sitios o baratos o en las playas a veces, o un autobús nocturno, en fin, entonces gasto muy poco. A veces considero que viajando gasto menos dinero que quedándome en casa. Ese es el secreto, sacrificar muchas cosas. Y bueno, duermes en donde puedes. Sí, en barcas, en casas abandonadas a veces, en la playa, en los países peligrosos y baratos me alojo en una pensión. Por ejemplo, ahora he pasado por El Salvador, llegué a medianoche, había unos muchachos ahí con machetes, es muy peligroso El Salvador. Me ofrecieron una habitación en una casa particular a $5, que son 3,5 €, lo acepté, además necesitaba una ducha. Entonces, en sitios así sí que pago una pensión, pero luego, por ejemplo, desde la isla Margarita en Venezuela, que me invitó un vasco a su casa, hasta que llegué a Hospitalet de Llobregat, estuve 20 y algo de días sin dormir en un hotel. Dormí en varias islas, pero en la playa o en barcas de los pescadores, hacía amistad con ellos, y me dejaban pasar la noche allí, a veces en los aeropuertos. ¿Y cómo haces para entrar en estos países tan difíciles? Sí, es verdad. Por ejemplo, Chukotka, esperé 9 meses a conseguir el visado. El visado a 9 meses. ¿En casa? Sí. Bueno, mientras tanto hice otros viajes, otras cosas, trabajé, escribía libros, que ya tengo 11 y el 12º saldrá para en San Jorge. Además estará dedicado a trotamundos aragoneses en la ciudad de Zaragoza, ya que mi madre es aragonesa. Entonces, vaya honor, ¿eh? Sí, Vaya honor. sí, además que estábamos en contacto y gracias al internet estaba en contacto con trotamundos aragoneses. Y será el 12º. Pues esto, entonces esperé, tenía que haber salido en abril, pero me denegaron el visado porque es una zona militar, está militarizada, está justo enfrente de Alaska. Hay 2 islas, se llaman Diomedes, una es americana y la otra, 1,5 kilómetros, era de la Unión Soviética, llena de soldados. Hoy ya no, pero igualmente es una estratégica. Esperé 9 meses y al cabo de los 9 meses, cuando me dijeron, ya puedes venir, pues bueno, lo dejé todo y eso sucedió el 5 de agosto. Llegué el 23 de octubre a Hospitalet, o sea, justo 80 días, como el viaje de Willy Fogg. ¿Alguna vez has tenido que cambiar de aspecto para entrar Sí, en me he disfrazado. Por ejemplo, en el 2006. En el 2006 me quedaban solamente 7 provincias de la India para conocer el país entero. Mira que había pasado ya un año, en la India, desde Ladakh, Zanskar hasta el Cabo Comorín, lo conocía todo durante un año. Además viajaba en trenes como los sadhus. Hay un vagón que es gratis para los vagabundos, yo iba allí con ellos y ya está. Nos apoyábamos porque íbamos como latas de sardinas para dormir, nos apoyábamos el uno al otro. Pero le faltaba una zona conflictiva
antes de ayer hubo una bomba en Assam, me quedaban las 7 hermanas, Assam, Arunachal Pradesh, Tripura, Nagaland, Mizoram, etc. Son 7. 3 están permitidas, 4 están prohibidas, no dejan a nadie. Pues bien, me tuve que disfrazar en cierta ocasión, porque a mí me gusta mucho visitar lugares, los monasterios budistas, por ejemplo, en Arunachal Pradesh, que está en los Himalayas, hay un monasterio que se llama Tawang. Ahí estuvo el Dalai Lama cuando se escapó del Tíbet. Es el segundo más grande de toda Asia, bueno, es como un poblado, estuve durmiendo varios días en él. Entonces, además está activo, mientras que el Potala, que es el más grande, ¿no?, que es un museo, pues bueno, yo tenía una ilusión tremenda en llegar allí. Me dejé la barba, tenía un turbante y hubo un control en una ciudad a la mitad del camino, porque aquello está militarizado porque con los chinos han intentado invadir esa zona. Pues hubo un control y yo me quedé dormido, como me hacía el dormido, fingía, claro, al final de un jeep, que había una especie de furgoneta, y pasó el militar, un soldado indio, y hacía preguntas en hindi. Yo no hablo nada, no hablo el inglés nada más, pero además no me interesaba. Como tengo el pelo negro, aunque me estoy ya quedando, me están saliendo muchísimas canas, pero me hice el dormido y me hizo una pregunta que no entendí, algo de los documentos, vete a saber lo que sería, y yo contesté con toda sangre fría, ¡hacha! Y se marchó. Y es que hacha es un comodín, que quiere decir sí, no, vale, de acuerdo, déjame en paz, adiós, quiere decir cualquier cosa. Entonces se ve que al oírme hablar en hindi, ya ves tú la palabra hacha, puede decir como ok o vale en español, ¿no? Pues digo, este debe ser indio, porque tengo aspecto, me decían si era de Cachemira, porque los indios de Cachemira son más blancos, son arios, pero no son como los dravidianos del sur, ¿no? Allí o en Kerala, que son pequeñitos y muy morenos, como negros africanos. Jorge, Entonces me dejó en paz. Hablo 7, me defiendo en 7, sí. Español, ruso, bueno, en chino mandarín me defiendo bastante bien, y luego los europeos, que son muy fáciles. Bueno, español, por supuesto, alemán, bueno, inglés, italiano y francés, nada, es párvulos. Son muy fáciles, sí, pero sabes 7 idiomas. Sí, sí. Sin duda... No es que tampoco los hable a la perfección, bueno, el ruso bastante, porque tengo mi hija en Siberia, en la ciudad de Novosibirsk, pero vamos, que no tengo ningún problema y los escribo también. Sí, chino me cuesta más, para escribir me cuesta más, pero a nivel hablado, para cosas así básicas y de viajero, también me defiendo. Árabe un poco, pero el árabe no es tan necesario porque prácticamente en todos los países árabes te hablan o el francés o el inglés. Entonces, a veces por comodidad utilizas un idioma europeo. A veces has tenido problemas. Sí, muchos gajes del viajero. Mira, bueno, pues de palizas que me han dado, que me han sustraído la bolsa, a encarcelarme también. He estado... ¿En qué países? En Afganistán, me condenaron a 5 años de prisión en el 1988. Al cabo, no cumplí los 5 años, a los 4 meses me liberaron. Luego he estado en el Paraguay 8 días también. Ojo, no por haber cometido ninguna travesura, sino por haber penetrado en un lugar donde no había migración, entonces no me podían poner un sello de entrada en el pasaporte, y ya por eso, pues, y más en países conflictivos como Afganistán, en tiempos de Najibullah, cuando estaban todavía los soviets, la Unión Soviética todavía estaba allá, se marcharon luego en el 89, pues lo primero que piensan, un espía, eres espía, espión, que no soy espía, un viajero, es que no conciben, para ellos viajero no existe una persona que viaja, ¿no? Ellos no viajan jamás, si viajan es por trabajo, pero no es como en la cultura occidental, que un viajero tiene un mes de vacaciones allí, ¿no? Entonces eso no existe para ellos, es muy sospechoso, entonces tenía que ser una fuerza espía. Pero ¿cómo? Si yo viajo sin cámara, si no tengo ni dónde caerme muerto, con una mano por delante y otra por detrás, me quedaba muy poco dinero, ¿no? Pero nada, pues hubo un juicio y me condenaron a 5 años. Y la última vez, justo en noviembre del 2007, en Abjasia. Los georgianos me capturaron porque para ellos Abjasia pertenece a Georgia, que de hecho desde 1991 es independiente. Lo que pasa es que no ha sido aceptada aún por las Naciones Unidas, pero no quieren saber nada de los georgianos. Y al entrar en Adjaria, una ciudad que se llama Batumi, pues hubo un control y vieron que bueno, averiguaron ellos porque tenía un sello de Sochi, del mar Negro, y adivinaron de que había estado en Abjasia. No me podía negar porque ese sello me delataba, y me metieron a un calabozo 72 horas. Hay una ley, al cabo de las 72 horas, o te liberan o te meten, o tendrás juicio, entonces te meten a un presidio, un calabozo provisional, antes de llevarte a la cárcel si eres declarado culpable. Y bueno, 72 horas, no hay embajada española, nada. En Georgia me dejaron llamar a Moscú, y allí pues el consulado me dijeron que había sido culpa mía, que en teoría, efectivamente, como Abjasia no está aceptada por las Naciones Unidas, había entrado allí de ilegal, lo siento. Lo único que podemos hacer, me dijeron, avisar a tu madre, a tus familiares de que estás en la cárcel. Dije, hablar, mi madre, madre mía, si se lo digo se asusta, entonces no habléis, ya me espabilaré. Me salió un mediador
un negociador que le llaman allí, ¿no? Dice, ¿quieres un negociador para que trate de tu causa? Conozco a un primo mío que te puede ayudar, que conoce a un juez que es amigo de él. Digo, a ver, ¿cuánto me cobrará? Me pidieron 2.000 euros, pero me liberaron. Hubo un juicio, lo primero que hizo el juez fue, hizo una señal, no entiendo